muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos asombrados, estamos preocupadas, preocupades, estamos atónitos, ¿no? ¿Ustedes vieron lo que nos está pasando? ¿Ustedes vieron que mientras se le negaba un subsidio a gente discapacitada, hoy veía una cola de gente en este instituto, en esta agencia, que se ocupaba, entre comillas, se desocupaba, se desfinanciaba? Y le preguntaban a las personas, mujeres, hombres, jóvenes, viejos, ¿por qué están acá? Porque me quitaron el subsidio. ¿Y ese subsidio qué es? Y nada, es para mi hijo que no ve, que no escucha, que esto, que lo otro. ¿Y usted por qué está, señora? Bueno, porque tengo una pensión. ¿Y le llegó? No me depositan, me quitaron el subsidio. Eso es una de las caras de la moneda. Y la otra, estos famosos, estas escuchas, este mundo subterráneo, cruel, que aflora para mostrar su crueldad, pero que existe. ¿Y cómo existe? No son solo los insultos de esta, no sé ya ni cómo llamarlo, miren,
Pues yo creo que hay cuerpos que aparecen como seres humanos, pero ser humano, ¿qué es? ¿Es nada más que caminar, hablar, comer, defecar? ¿O es también sentir compasión, preocuparse por el otro, sentir alegría, llorar? ¿O es nada más que insultar? ¿No es nada más que pasar una motosierra? Ustedes ese símbolo de la motosierra tiene una crueldad. Motosierra y seres humanos, ¿qué se imaginaron? Era algo que se usaba en las películas de terror para separar los distintos miembros de un cuerpo humano. Este señor no es un señor, no sé qué es un esperpento. Pero no solamente niega el Estado, niega la vida, porque no ha salido a decir una palabra. Murieron 100 jóvenes porque no hay Estado que controle los medicamentos. Pero no solamente eso de que es falso, no hay Estado. Hay un Estado que roba. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Bajamos los brazos? No. Tenemos que exigir justicia, porque esta justicia que nosotros pedimos no es un capricho. No. Por ahora todavía no, Andrea, en nuestro país rige una ley, una constitución. Entonces, lentamente parece que estos rezaguitos que quedan de institucionalidad en nuestro país se están despertando un poco y empezaron a decir no. Para eso hoy queremos escuchar las voces de la juventud, y de la juventud que todos los días hace algo y dice no, y que a lo mejor no es muy conocida, ¿vieron? No tienen los medios, y además si tienen que trabajar para ayudar, para cooperar, para suplir a este estado ausente, tampoco tienen tanto tiempo de ir yendo ahí vanagloriándose de lo que hacen. Por eso estamos con Andrea con la preocupación de traer esas voces, de mostrar que todavía en la Argentina se pelea, se lucha, que hay muchas que todavía nos sentimos seres humanos. Humanos quiere decir mucho. A lo mejor su origen es referirse más que tiene relación con el hombre. Las feministas lo analizamos desde ese punto de vista, porque me parece que fue utilizado para esta hegemonía de todo lo masculino, que hace una identificación entre masculino y humano y humanidad, hombre. Pero no importa, yo voy a tomar la palabra humanidad distinta. Para mí la palabra humanidad siempre fue cultura, solidaridad, amor. Cuando uno dice le falta humanidad, ¿qué quiere decir? Le falta empatía, le falta cariño, ¿no, Andrea? ¿Vos qué opinas? ¿Qué quiere decir humanidad? ¿Cómo estás, Nelly? ¿Cómo está toda nuestra audiencia? Qué gusto saludarles acá en Somos Nosotras. Pues sí, yo coincido, Nelly, con vos en que lo que distingue al ser humano, por lo menos hasta ahora, y que se ha, creo que discutido, escrito, pensado desde los inicios de las sociedades y en los distintos momentos del pensamiento desde la filosofía, es como eso que hace a que el ser humano, como esa dimensión de lo sensible que hace que el ser humano no pueda primero vivir sin las otras humanidades que le rodean, ¿no? Que necesita del otro ser humano desde que nace, desde que es un bebecito chiquitito, necesita de ese otro ser humano, y después cómo va conformando ese vínculo afectivo, ¿no? Que distingue para mí a las otras, nos distingue de las otras especies, ¿no? Y que esa dimensión de lo sensible, si la trasladamos a otras cuestiones, tiene que ver con eso que tú dices, Nelly, de ¿qué le pasa al otro que está frente a mí, ¿no? Ese otro que quizá yo no pueda nunca estar en su lugar como un otro, pero que trato de ponerme en su lugar, que trato de ver qué le pasa, qué siente, bueno,
Y con eso, ese primer contacto que hacemos quizá en nuestro primer núcleo, que es la familia, después lo vemos en la escuela, en el trabajo, y en la dimensión, bueno, más comunitaria, tiene que ver con esta idea nuestra de la justicia social, ¿no? De cómo pensar en común, ¿no? Y creo que en esa línea hay, bueno, varias organizaciones que trabajan en los territorios en la Argentina, que no han perdido la esperanza y que están trabajando y continúan trabajando en los barrios, en las comunidades rurales, o sea, en los barrios, en las ciudades, en las comunidades rurales, para, bueno, seguir construyendo comunidad, ¿no? Seguir construyendo lazos para, bueno, vivir y no solo subsistir, ¿no? Vivir bien, que es lo que queremos los seres humanos, ¿no? Y que también creo que nos distingue de las otras especies, que no es solo subsistir, respirar, comer, dormir, ¿no? Es otra dimensión que nos hace humanos, ¿no? Y por eso, bueno, hoy invitamos a, bueno, una compañera que la conocemos de hace muchos años, por las marchas, las movilizaciones, el trabajo en el territorio, también, bueno, por toda la lucha feminista, y bueno, que también con mucha alegría nos enorgullece que nos acompañe el día de hoy, porque ella, bueno, nos va a estar representando desde su espacio político, y digo, nos va a estar representando porque me siento representada por ella, en las próximas elecciones como candidata a diputada por Fuerza Patria. Ella es Agustina Gudín. Buenas tardes, ¿cómo estás, Agustina? Hola, Andre, hola, Nelly. Primero, muchas gracias por esta invitación, estoy re contenta de estar acá. Bienvenida. Gracias. Es un gusto. Gracias, y quiero solo agregar a lo que dijo Andre felicitaciones. Bueno, gracias, Nelly, muchas gracias. Ya nos conocemos, como decía Andre, de marchas, de encuentro, de ahí del Parlamento de las Mujeres, en la legislatura también, de actividades que hemos hecho en el marco de la campaña en su momento, de la lucha por el aborto, que Nelly tan generosamente siempre fue y acompañó y estuvo con todas las militantes que, como bien decías, Nelly, yo creo como vos, que hay un montón de compañeras, de compañeros, de personas que están poniendo el cuerpo día a día, y que creo que también estamos dando una batalla contra la indiferencia, que también es algo que pasa hoy, ¿no? Que vemos que hay como mucho cansancio también de esto bien que vos decías, de esta injusticia, de esta corrupción, que vemos con mucha preocupación, pero que también estamos luchando diariamente con esa otra que parece que nada de eso le afecta. Y creo, como decía Andre, que la sensibilidad es un rasgo intrínseco de los seres humanos, y que creo que no es, que es muy racional, ¿no? Que no es solamente algo más filantrópico o algo más de ilusión, sino que en realidad tiene que ver con la supervivencia, porque nos necesitamos en red y juntos y juntas, y por eso creo que también ese es el camino, y eso es lo que apostamos también cuando militamos, ¿no? Y hacemos distintas cosas por el resto. Así que gracias. Lo que pasa es que también en esta lucha no tenemos que permitir cómo se están desvirtuando las palabras. Recién Andrea habló de comunidad. Uh-huh. Y yo dije, es que a veces no pensamos, ¿no? No podemos permitir que se olvide. Comunidad es el bien común. Uh-huh. Sí. No el egoísmo. Desde niña, hace 100 años que yo era niña, pero a mí me enseñaron a no mentir. Supongo que a ustedes también, a los jóvenes. 96, no, Nelly, no digas cosas. No exageres. No, que me asusto, me aterroriza lo de los 100 años, así que vamos a dejarlo ahí. No, pero yo estaba pensando, ¿cómo se bastardea este energúmeno? Uh-huh. Y no me importa, ya igual cualquier cosa, me pueden detener igual, como ya estoy más allá del bien y del mal. Habla de la justicia social bastardeando los términos. Uh-huh. Habla de libertad. Yo no me canso de decir, ¿alguna vez lo escucharon decir libertad e igualdad? La palabra igualdad no existe en el vocabulario de esta gente que hoy está en el poder, porque no nos gobierna, nos desgobierna, como se está viendo, ¿no? Con las
carreteras descuidadas, con que aumentan los accidentes de tránsito, aumentan las muertes. Se han muerto 100 personas, que leí algunas con su nombre y su edad, jóvenes, que fueron a operarse de una apendicitis, que fueron con una emergencia médica y terminaron intoxicados y muertos por un estado ausente. Entonces tenemos que defender esas palabras, porque justicia social, ¿qué quiere decir? Quiere decir igualdad. No sabemos que todos somos distintos. Lo que hablamos es de tener igual oportunidades, de que no puede ser que una persona o que 100 familias sean dueñas de todo lo que se produce en un país, y 50 y pico % de nuestros niños tengan hambre. Entonces, eso es tan difícil de entender. Estos jóvenes que votaron a este señor o a este no señor, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Qué ven ustedes? Porque yo todavía sigo creyendo que tenemos que ver qué mensaje pasamos, cómo lo pasamos, cómo lo dijimos seguro, porque aparte estamos ante un monstruo, así como se ha hablado del quinto poder de la prensa como un monstruo de los medios. Yo creo que también ahora tenemos un monstruo en nuestra sociedad, que son las redes. Y todo el mal uso de todo este mundo virtual, porque es el mundo de la irresponsabilidad. Se pone algo sobre alguien, lo hace circular, te falta dinero en una cuenta, querés averiguar, Mercado Pago, esto, lo otro, ¿quién hizo la operación? Es muy difícil. Entonces queremos estos avances. Es lo mismo, no vamos a estar que estamos en contra de la penicilina. Estamos a favor de estos avances, pero ¿cómo se usan? Pues si no, son armas letales. El teléfono hoy en día para los niños pequeños es un arma letal, porque les está perjudicando. Los niños en los sectores más humildes es en este momento un tema de discriminación, está comprobado. No hablan igual que mi bisnieto. A los 4 o 5 años los chicos todavía no hablan bien, porque no sé qué efecto tiene el teléfono, peor inclusive que una tablet. Entonces, este mundo tan distópico nuevo no puede ser que nos avasalle, ¿no? Así que quiero escucharlas. Bueno, yo creo, con respecto a lo que decías, Nelly, de este gobierno, digo, coincido con lo que decías al principio, que este gobierno no es un Estado ausente, digo, porque el Estado interviene, pero para negocios de los amigos, ¿no? Digo, y me parece que con este último caso, digo, de lo de Andis, y esto que nos parece tan, como decías vos, ¿no? Tan distópico, de que puedan sacarle literalmente la plata a las personas con discapacidad, que además, digo, subsidios, certificados, digo, cosas muy chiquitas, no estamos hablando, ¿no?, de cosas que eran suficientes, digamos, sino al contrario, por el contrario, pero digo, hacer negocios con las personas que peor la están pasando y que más lo necesitan, me parece que es de un hecho, digo, de inmoralidad total, de deshumanización y de crueldad, como decíamos al principio. Pero además, creo que ahí también hay un mensaje, porque justamente no es el Estado que no hace nada, hace para que los amigos puedan hacer negocios. Estamos hablando de una mafia, Nelly, porque en 18 meses, ¿cuántas cosas ya se vienen destapando? Y todas las que nos enteraremos y todas las que todavía no sabemos. Muchísimas. Muchísimas. Pero digo, me parece que eso, ahí tenemos una responsabilidad muy grande en cómo hacemos que esa juventud, pero esa sociedad en general que le dio un voto de apoyo a este gobierno, no se termine desencantando diciendo, bueno, son uno más o son más de lo mismo, sino de, che, esto es algo grave que hay que atacar y que no tiene que quedar impune justamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si no, produce el efecto contrario, que es, bueno, es más de lo mismo y entonces a otra cosa, ¿no? Y me parece que la juventud también viene, digo, para hacer, para mostrar un poco también el proceso del que veníamos antes. Digo, hay pibes y pibas que votaron quizás ahora por primera vez o que votaron por segunda, tercera vez y vienen de la pandemia, vienen de un gobierno muy difícil como fue el nuestro para las juventudes, digo, el gobierno de Alberto Fernández, vienen de un gobierno de Macri que también les dio la espalda, digo, recortando la educación, atacando la universidad, digo, un montón de cosas que, digo, si lo ponemos en perspectiva, son 8 años, digo, hay un montón de personas de 20, 20 y pico, bueno, ni hablar los que hoy están en el secundario, ¿no? Que, digo, no vieron otra cosa. Eso que nosotros contamos, digo, de la década ganada, pareciera casi que ciencia ficción. Claro, pero los jóvenes, yo creo que tienen que llegar a pensar que cuando
porque si no, viste, hay cosas, la deuda externa. Está bien, hace 20, 30 años nadie te iba a escucharse a la deuda externa. Ahora se avanzó un poco más en eso. Pero los jóvenes tienen que comprender que cuando Milei negocia con el fondo y cada vez debemos más y más, eso no queda en Milei o en este gobierno. Esto es algo que el Estado va a tener que responder, y ojalá que pueda no responder, pero también puede ser, es un problema medio complicado en este mundo globalizado y dependiendo industrializado. Entonces, eso es el tema que tienen que entender. Eso no es algo ajeno. Total. Cada dólar que cada vez va a costar más devolver, porque toda la plata que entra no se invierte en el país, es para pagar más intereses. Y estamos así haciendo un tributo a otros estados que también, a Estados Unidos, que está con una crisis enorme también. Entonces ese es el tema, no es indemne para todos, y ellos también van a padecer, porque si hay otra réplica a una política exterior equivocada, como fue después del atentado a la AMIA, este apoyo nada más que único en el mundo, hasta países que nunca sospechamos que iban a apoyar a Palestina o estar en contra de los Gaza, están indignados. Y ahí la Argentina se solidariza con los que son los asesinos, que los que son aquellos que hicieron con esa mentalidad fue posible el Holocausto. Entonces, eso es lo que no sé muy bien cómo se puede transmitir, ¿no? Sí, ahí en esto que decías, creo que también hay algo que no colabora, con la época, esto que decías de los celulares y de la tecnología tan inmediata, ¿no? Que todo es ya, todo es ahora, todo es ansiedad hoy, si no sirve y si no lo veo en un minuto lo paso porque no me interesa. Creo que esa cultura en la que no solo la juventud está inmersa, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Como lo que vos decías, Nelly, de tu bisnieto, me parece que ahí hay que un poco sí enseñar con el ejemplo y que nos pasa a todos y a todas y a todos que estamos todo el día con el celular, ¿no? Y como la plataformización de la vida que decimos de que todo es en una plataforma, todo es en este mundo en el que vivimos, me parece que hay algo de eso que no colabora a pensar estos procesos que bien vos decías de, bueno, la deuda ahora no tiene efecto, para, ¿no? Entre comillas lo digo, porque están básicamente bicicleteando esos intereses, tirándola para adelante, entonces, bueno, es muy difícil explicar que eso sí va a tener un efecto y que no solo va a tener efectos, económicos concretos, sino de esto, de pérdida de soberanía, de cosas que son mucho más grandes y mucho más difíciles de recuperar. Y me parece que hay algo de ese tiempo, de lo difícil que es construir y de lo fácil que es destruir, que es muy difícil de explicar a una persona que nació en esta época, nació en este tiempo, que todo es ya, que todo es ayer, que todo es inmediato, que todo es efímero, líquido. Entonces, creo que ahí sí hay que hacer un trabajo pedagógico muy importante, sobre todo porque la deuda, el otro día tenemos una formación, acá están Marian y Cris, que son compañeros y compañeras también del Hormiguero, tuvimos una formación interna re interesante para pensar justamente la deuda, porque sabemos que cualquier gobierno, cualquier próximo proyecto de país que volvamos a encarar desde el espacio nacional y popular, vamos a tener que dar respuesta a esto de la deuda, como bien vos decías, Nelly, porque es un condicionante tremendo a todo lo que se pueda pensar. En esa línea tuvimos una formación interna en la que compartimos con distintos compañeros y compañeras que vienen pensando, economistas y demás, y tuvimos una charla con Lucy Caballero, que ella viene pensando y diciendo un concepto que a mí me parece muy interesante, que es vincular la relación entre la deuda con el FMI, en este caso, con la deuda en las familias, ¿no? A nivel hogar. Y esto no quiere decir, como dice, ¿no?, la derecha, de que entonces te lo explico como si fuera en tu casa, porque no funciona así, pero sí en decir que hay un lenguaje que ahí sí la derecha tiene, si se quiere, un asidero, el discurso del ajuste, el discurso de esto, ¿no?, de ajustarse, de ser austero, de la austeridad, que la verdad que es
muy empático con la gente, porque todas las personas, y no desde el 2023, digo, de nuevo, ¿no? Para ser realistas del proceso en el que veníamos, todas las personas se ajustaban en sus casas, digamos. Y es una palabra, digo, no les parece mal per se, porque es algo que se hace. Lo mismo que el endeudamiento, que justamente con esto que decías de los teléfonos, las billeteras virtuales, que ahora Mercado Pago ya también te permite hacer un crédito, que con ese crédito lo pagás de Ualá y que con esa plata que sacás de ahí lo pagás de otro, digo, ¿no? Es un círculo de endeudamiento. Y eso, Milei, el discurso de Milei y de quienes hoy nos gobiernan, se para ahí, digamos, en algo que ya era una realidad para las familias. Entonces decíamos, bueno, ahí tenemos como un problema político importante que atacar, porque justamente el peronismo y nuestro espacio político plantea lo contrario, de podés vivir bien, no hace hace falta trabajar, por supuesto, porque el trabajo dignifica, y nadie está en contra de eso, pero no hace falta matarte, o al revés, o pensarlo todo de una mirada financiera, ¿no? De sacarle ese beneficio. Sí, pero vos te das cuenta que hay una realidad. Si vos analizás la economía y como el nivel de vida en estos 25 años de este siglo, en los primeros 20 años, mucha gente que no tenía su casita se pudo comprar su casa, se pudo comprar el auto, porque se podía ahorrar. Y hoy los que ganan bien no pueden ahorrar. Total. Vos podés tener un buen sueldo y no ahorrarse. Pero quizá también, Nelly, y un poco abonando a lo que decía Agostina al inicio, también para ir a la reflexión, y me parece un sinceramiento de ciertas cuestiones, como también para partir de eso presentar propuestas concretas, ¿no? Por que eso. Creo que es un poco la labor de los espacios políticos, de las organizaciones y de quienes nos van a representar como candidatas y candidatos, que es cuál es el proyecto que le vamos a presentar a la sociedad, ¿no? Porque no podemos solo hablar de que, bueno, antes se vivía mejor, hace 10 años se vivía mejor y ahora estás mal, pero bueno, la realidad es que hubo estos últimos 8 años que quizá, como decía Agustina, las personas no vieron un mejoramiento en sus condiciones de vida y sí se tuvieron que ajustar, y entonces, bueno, claramente dijeron, bueno, si yo me ajusté, que se ajusten la casta, que se ajusten los políticos, ¿no? Porque ¿por qué yo me tengo que estar ajustando en mi casa y allá arriba? Pero es que eso es una realidad, y si no escuchamos lo que piensa el pueblo, me parece que estaríamos... me parece que nosotros creemos también en lo que dice el pueblo por algo. Como espacio político creo que tenemos que legitimar esa inquietud del pueblo. Entonces hay algo, y a partir de eso necesitamos presentar un proyecto concreto de qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con la salud, qué se va a hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Pienso que no es lo oportuno estar diciendo Milei está mal, todo esto está mal. Primero que no necesitamos decir tanto porque está mostrándose como algo, viste, que estuvo fermentando y después supura. Se está mostrando a la sociedad naturalmente. Yo creo que hay que decir y hay que a futuro, pero también hay que ser sincero, porque este futuro, con un país endeudado, le va a ser muy difícil. Eso no cabe duda, pero creo que hay que presentar un proyecto concreto, o sea, porque las personas... no hay que subestimarlas. Las personas quieren un proyecto concreto. No sé, ¿qué es lo que están discutiendo ustedes en su espacio político? Ahí, comparto con lo que decís, Andre, también con lo que dice Nelly, porque me parece que en realidad un poco son las dos cosas, porque creo que ante un momento de tanta avanzada, de la derecha, de mostrar además, me parece que ahí también Milei, por un lado, cree que es estratégico y a la vez yo creo que eso va a tener un costo en mediano plazo, porque, está atacando también las cosas, donde el Estado verdaderamente funcionaba, ¿no? Porque, hay un montón de cosas que, de nuevo, hay que hacer mea culpa, hay que ver y poner el ojo fino de cosas que, por supuesto, no andaban bien, ¿no? Y eso no hay que negarlo, porque si no es como vos decís, André, nos quedamos, discutiendo en un lugar que no está bien. Ahora, lo que sí creo es que, discutir el Garrahan, discutir la universidad pública, discutir, que a las personas con discapacidad hay que reconocerles, ciertos parámetros básicos, muy básicos, de lo que... Discutir
la seguridad social. La seguridad social, me parece que hay algo ahí que en realidad está logrando, o por lo menos lo que vemos, digo, lo que se ve ahora con la movilización y lo que viene pasando en el Congreso, que también no es bastante llamativo ver cómo un presidente que se muestra muy seguro y muy convencido de algunas cosas, en realidad demuestra debilidad por todos lados, ¿no? Porque al no tener un Congreso, digo, con mayorías suficientes, lo que hace es el veto, ¿no? Y los decretos y el veto y el decreto. Y eso, digo, a mediano plazo no es sostenible, lo sabemos, digamos, ¿no? Y por eso también es tan importante, digo, las elecciones de este medio término, que muchas veces, bueno, ¿no? La gente se pregunta, ¿para qué en este contexto de tanta apatía, de tanta indiferencia? Bueno, creo que en este caso está más claro que nunca lo que nuestros representantes y nuestras representantes tienen que hacer en diputados y senadores, que hoy es defender esas conquistas que sí funcionan, porque también, digo, esto lo decía Cristina, ¿no? No estamos diciendo nada nuevo. Nadie defiende aquello que no identifica que funciona o que le resuelve la vida o que le modifica la vida para bien. Entonces, digo, por eso me parece que el ejemplo de la universidad pública y el año pasado las grandes movilizaciones que surgieron a raíz de eso. Ahora, digo, el 4 de junio también fue un ejemplo en el que las feministas dijimos, bueno, hay que unir las luchas, que es algo que también venimos haciendo, porque, digo, no es que las luchas están escindidas, sino que es una misma lucha, que es la del pueblo argentino en contra de este vaciamiento y este saqueo que plantea Milei y quienes hoy nos gobiernan. Me parece que es por ahí el camino, ¿no? De hacer las dos cosas, tener una agenda, pero hoy la agenda clara me parece que es defender aquello que sí funciona, porque como dice Nelly, sin país no vamos a poder defender ni proponer nada, ¿no? Ni de acá a 2 años, ni de acá a un futuro. Entonces, me parece que son las dos cosas, sin perder de vista esto que dice André, que es, bueno, evidentemente hay algo que no funcionó, que hay que hacerse cargo, que hay que resolverlo, y que hay que proponer, no digo algo, distinto, ni hacer venta de globos de colores, digo, como en su momento nos hicieron, sino mejor plantear, digamos, un programa que sea sostenible, terminar de resolver este problema de la deuda, porque eso es lo primero, porque, digo, no vamos de nuevo a poder hacer nada con eso, y sí entender qué sujeto está detrás de cada de esas luchas que defendemos y cómo hacemos para unificarlas, porque también lo que quieren ellos y lo que sí entendieron es que si vamos por las partes y que si nos separan, nos fragmentan, ahí sí nos ganan, porque ahí sí es donde estamos, digo, porque de nuevo somos las mismas personas, digo, que somos estudiantes, trabajadores, trabajadoras, que somos militantes políticos, que tenemos, digo, distintas demandas, distintos deseos, distintas necesidades. Entonces, me parece que ahí sí entender que la lucha es una sola, es una victoria para nosotros y para este momento, para que no nos puedan quebrar por las partes. Pero eso se puede hacer a varios niveles. A mí me gustaría que cuenten un poco en El Hormiguero qué están haciendo y cómo transmiten, porque es un poco también nuestra función, ¿no? Totalmente. Cada uno en su medio de ver cómo difunde y va empapando con esto. Totalmente. Bueno, ahí, digamos, me parecía interesante esto que decías, Nelly, al principio, ¿no? De que muchas veces hay muchos espacios que vamos construyendo y que nos dedicamos poco a comunicar eso. Y es verdad. Y eso también, digo, en esta línea de lo que vos decías, de que no quiero decir con esto que tenemos que volvernos todos, digo, streamer o militante de las redes sociales, pero sí entender que hay un campo ahí de disputa y que está bueno reconocerlo, darle un lugar y poder ver también cómo eso se retroalimenta. Me parece que ahí son como las dos cosas. Y en ese sentido, digo, nosotros venimos haciendo un trabajo en distintas líneas, digo, la organización El Hormiguero, digo, para quienes no conocen, es una organización social y política que trabaja principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero que también tiene otras experiencias en Chubut y Santa Fe, en la que nos dedicamos a distintos ejes de trabajo, salud, educación, cultura, bueno, distintos ejes, y tenemos una experiencia organizativa que nosotros decimos de institucionalizar esas experiencias, ¿no? Porque digo, todas quizás, no sé, una unidad básica, un espacio comunitario arranca siendo un apoyo, digo, o alguna actividad así, y lo que nosotros queremos es que está muy bueno a esas experiencias, institucionalizarlas para que también, digamos, nos trasciendan como militantes políticos y políticas y que eso quede, ¿no? Y que también el barrio y el territorio en el que estamos se apropie de eso que decimos garantiza derechos en una acción concreta, porque digo, cuando hoy hay un montón de personas que, digo, esto descreen en la política,
es un hecho muy político y muy concreto abrir un bachi, dar una clase y que a fin de año haya egresados y egresadas, que es lo que hacemos, por ejemplo, en Rodrigo Bueno, o en el Instituto de Formación Dora Costa de la Villa 31, donde se reciben año a año maestras, docentes, digamos, de su barrio, o, digo, en un centro cultural que tenemos, digo, en Palermo, escuelas de arte que tenemos en La Boca y en Chacarita, que, digo, todos los días, en el caso de Vuela al Pez, por ejemplo, que es donde yo soy directora y puedo contar más, de miércoles a domingos hay actividades, música en vivo, distintas disciplinas artísticas, digamos, donde también se garantiza el derecho a la cultura, el derecho también a trabajar de la cultura, escuelas populares de salud, como en la 2124, donde se reciben promotoras de salud comunitaria. Digo, en todos esos ejemplos, y me faltan un montón más, no me quiero olvidar de ninguno, de la Casa Migrante, la Escuela Popular de Géneros, un montón de experiencias que justamente lo que hacen es, en día a día y cotidianamente, correr también el margen de lo público, porque nosotros entendemos que las organizaciones políticas y sociales tienen un rol, pero que también muchas veces reemplazan ahí donde tendrían que estar el Estado. Entonces nuestro laburo es con el Estado, aún con estos gobiernos, digo, que le dan la espalda a esas experiencias, porque entendemos que es una disputa, ¿no?, de lo que tiene que hacer el Estado en esos barrios donde muchas veces no está o se retrotrae. Justamente, ahí te quiero consultar, porque yo sostengo que una de las formas de la militancia ahora es suplir en ese momento. Por ahí la palabra que usé, suplir, no es la correcta, sino complementar con empatía. Total. Para acercar a la gente y ayudar cuando uno tiene más posibilidades por lo que conoce, desde distribuir un protocolo. Total. O una guía de dónde se atiende. Total. Sobre todo en el tema salud, en el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Totalmente. Porque la sociedad civil ahora tiene una gran responsabilidad con este estado ausente. Total. Pero como estoy de acuerdo con vos, suplirlo, primero que le es imposible a la sociedad civil, suplirlo totalmente, pero sí estar presente con empatía al lado de la gente, ¿no? Total. Bueno, ahí mira, es interesante porque tenemos un presidente que asumió diciendo que era especialista en crecimiento con y sin dinero. Bueno, yo creo que si hay unas especialistas de crecimiento y de agrandar una olla como hacen las compañeras con y sin dinero, son las compañeras que todos los días paran la olla en sus territorios. Me parece que ahí, digo, hay mucho de esto que vos decías, ¿no?, de ver esa empatía. Digo, ninguna persona que esté en un espacio comunitario hoy, que esté en nuestras ollas, digo, que tenemos en el barrio, te va a decir, bueno, no hay, para vos no hay, hoy no hay. Digo, y recursos no sobran, al contrario, escasean. Entonces, digo, me parece que ahí está la virtud, la creatividad y, digo, la audacia también de animarse, digo, a justamente tender una mano, escuchar también, digo, las demandas, porque a nosotros particularmente, digo, cuento un ejemplo, porque digo, nosotros, el centro cultural que tenemos en Palermo, que se llama Vuela al Pez, como decía, hace una olla popular todos los martes desde hace 5 años. Arrancamos en la pandemia y dijimos, bueno, esto va a ser provisorio. ¿A qué hora? ¿Dónde son están? Los martes a las 18 horas en Avenida Córdoba 4379. Avenida Córdoba y Julián Álvarez. En esa olla que comenzó, como decía, provisoriamente en la pandemia, no se cerró nunca, por supuesto, porque la demanda siguió. Ni te digo, hace 18 meses, que la verdad que estábamos dando 90, 100 raciones y ahora estamos dando 180. Y hacemos, digamos, complementamos también con alguna merienda, con roperito, con asesorías jurídicas y sociales para tramitar, digo, los pocos recursos que hoy, digo, la ciudad da a esta población. Pero digo, para poner un ejemplo de ahí donde hay también una necesidad, como bien entiende el peronismo, hay también eso, compañeros y compañeras que están dispuestos a dar una mano, que por supuesto, Nelly, no resuelven la situación de cuajo, porque digo, sabemos que esas personas necesitan políticas integrales. Por eso también como organización venimos acompañando distintas organizaciones que vienen trabajando, por ejemplo, con personas en situación de calle, que es una población que vemos, digo, todos quienes salimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, vemos cómo hay cada vez más personas que están en la calle, lamentablemente. Abajo. Acá, sí. Acá se ha convertido en esta misma cuadra, hay 3 personas para todos los días. Totalmente.
Bueno, eso lo vemos todos los días y eso también se refleja en números, porque ahí también, en línea de lo que vos decías, las organizaciones se dan una estrategia no solo de cubrir la emergencia, sino también de relevar esas situaciones para que también el Estado sepa y se visibilice, digo, que no son números, son personas, ¿no? Digo, el 19 de agosto ahora fue el día de visibilidad de la lucha por las personas en situación de calle, ¿no? Por el aniversario de una masacre que hubo en Brasil en el 2004, si no recuerdo mal, donde se mató a personas sangrientamente cuando estaban durmiendo en la calle, ¿no? Porque sabemos que también estos discursos del gobierno nacional y de todos, digo, quienes entienden, ¿no?, que ahí hay fisuras, como le dicen, y no personas, no familias, no derechos detrás, eso recrudece la violencia contra estas personas en situación de calle, y lo peor, digamos, que pasa es esto que decíamos al principio, que es la indiferencia, ¿no? Como lo damos como un dato de la realidad. Entonces también como organización, además de tener ollas, además de tener espacios que resuelven, digo, esta situación, mejor dicho, es un paliativo a esta situación, también nos juntamos con otros y con otras, porque entendemos que es en red como se generan estas respuestas y esta salida colectiva, como decimos, y relevamos en distintas comunas, particularmente en la Comuna 1, hicimos un conteo con otras organizaciones que dejó el dato de que hay 1.483 personas en situación de calle efectiva. Este dato, en la Ciudad de Buenos Aires. En la Comuna 1 solamente. En la Comuna en calle 1. Efectiva hay 1.483 personas. Este dato, para que se den una idea, es mayor al número que la Ciudad de Buenos Aires en noviembre del año pasado dijo que había en todas las comunas. Entonces digo, ahí hay un subconteo que no es casual y no es ingenuo, sino que tiene que ver con tener justamente una política insuficiente, ¿no? Porque digo, después sabemos que hay un montón de personas que están en paradores o que están en los CIS, que le dicen ellos, los Centros de Inclusión Social, que estos paradores no están contabilizados en este número. Después también salió otro relevamiento, digamos, el tercer censo popular de personas en situación de calle, que dice que duermen en la calle más de entre 11.000 y 12.000 personas en toda la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esto debería ser un número que justamente la ciudad trabaje para dar soluciones concretas e integrales y no algo que es un paliativo justamente para que la gente no duerma hoy en la calle. Pero además esos datos asustan mucho porque lo que dicen es que el 26% de esas personas quedaron en calle en este último año. Y eso también habla de una situación que es producto de la crisis económica que vivimos hoy en día, y de ese 26%, el 50% son jóvenes entre 18 y 35 años. Entonces digo, ahí me parece que hay un problema en dividir esto de lo urgente, ¿no?, y lo que tiene un poco más de tiempo. Bueno, ahí digo, para que esa gente no se caiga del sistema, digamos, por decirlo de alguna manera, y que pueda tener un trabajo, encontrar, digamos, un lugar donde recuperar su vida, hay que hacer algo concretamente ahora para atender esa emergencia, porque si no, sí, después, digamos, no podemos esperar, digo, de acá a 2 años que vuelva a haber otro, si esperemos y confiamos que va a ser así, pero que haya otro gobierno que pueda atender a esa situación. Entonces digo, por eso digo que el trabajo de las organizaciones y de trabajar en red y con otros y con otras es tan importante para atender a estos problemas muy graves y que están sucediendo, y lamentablemente lo vemos cada vez más. Sí, además pensamos, creo que es increíble que en la ciudad más rica de Argentina, que es además una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, no haya acciones concretas por parte del gobierno de la ciudad para resolver estas situaciones. Digo, más allá de que la situación económica es algo que tiene que ver con el programa, es una consecuencia del programa económico, ¿no?, del gobierno nacional. Digo, el gobierno de la ciudad tiene que atender a una situación concreta que está ocurriendo, que es estas personas que están viviendo en situación de calle, que están durmiendo en la calle, familias enteras que están durmiendo así, ¿no? Sí, además, digo, hay muchos mitos ahí, digo, que hay un montón de organizaciones que son parte de la Asamblea Popular que trabajan, digamos, con muchas organizaciones que se nuclean ahí, que trabajan con personas en situación de calle, que también, digo, hay mitos que también estos conteos y estos censos dan por tierra, como por ejemplo, no, esto que la gente viene de provincia. Después vos entrevistabas a las personas y lo que te decían es, vivo hace 20 años acá, vivo hace 30 años, entonces no es que vienen de provincia, o sea, viven acá hace un montón de tiempo, son ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires, y como bien vos decía, André, la ciudad tiene que dar una respuesta. Me parece que ahí también, hay bastante para hacer, porque si no siempre, lo local termina quedando como medio invisibilizado, y hoy está más claro que nunca, además, que Macri y Milei son el mismo
proyecto político y económico, de hecho van juntos, ¿no? En las elecciones. El PRO que gobierna hace 20 años, hoy no van a encontrar en la boleta única de papel con la que vamos a votar, no van a encontrar el color amarillo, no van a encontrar el PRO, porque producto de sus políticas y de estos años de haber hecho semejante abandono en la ciudad de Buenos Aires y semejante crueldad como se manejaron con estas políticas, especialmente con estas políticas sociales, hoy la conclusión, y el resultado es que la fuerza de La Libertad Avanza lo comió por completo. Y ese es un dato también. No, pero es que es tan negativo, hay un desprecio, no sé cómo explicarlo. Yo, que lógicamente por la edad no me es fácil circular, voy a un lugar donde está estacionado en 3 líneas. Hay esta corrupción que no hay control. Se liberó... creyó este señor que liberando los estacionamientos iba a tener más votos. Y ha entorpecido moverse en la ciudad ahora. Total. Es viva así, como se decía, viva la Pepa, ¿no? Entonces, realmente, imagínense si en la ciudad de Buenos Aires, como bien dijo Andrea, es una de las ciudades más ricas de este planeta, ¿cómo será el interior de nuestro país, no? Sí. ¿Y cómo será este juego perverso de gobernadores presionados que les prometió y no cumplió encima? No cumple con nadie. Ni con algunos de los propios. Bueno, está la prueba en Tucumán ahí, que parece que el gobernador se dio cuenta que no le mandaban la plata, ¿no? Entonces, me gustaría saber, en los territorios se vinculan con las escuelas también, tienen relación, porque eso en una época era muy interesante, como trabajar territorial con las cooperadoras, ¿no? Totalmente. Sí, es que esto que decía, cuando hablo también de organizaciones, que en definitiva es comunidad organizada, ¿no? Yo creo que hoy lo importante es eso, comprometerse con la realidad, con tu realidad, con tu círculo, con tu barrio, con tu, escuela, ¿no? Al que van tus hijos o tus hijas, con tu espacio. Me parece que eso, ya marca la diferencia, porque es algo antiepocal casi, ¿no? Porque, nos vinieron a proponer, el sálvese quien pueda, y por eso decía también, para no, caerle a la juventud, de entender que es un problema más grande y que es un problema, que vemos a nivel global también incluso, ¿no? De que se cree que este camino más corto y más fácil, ¿no? Es me voy yo solo y me corto solo, y la verdad que eso no resuelve. A la larga y a la corta no resuelve, además de que no es... Por eso, pero tu reflexión, la puedo complementar, porque esta historia de la meritocracia le sirvió para conquistar votos masculinos, en un canto de cisne, como que cualquier persona fácilmente es mejor andar todo el día en una bicicleta, en una moto, que si hay un accidente no tener seguro. Es todo lo contrario a lo que tardó centenares de años la humanidad, que llegara a toda esta historia de la justicia social. Y a las mujeres, ¿por qué nos odia y nos tomó de chivo expiatorio? Bueno, porque no tiene que ofrecerle, porque las mujeres naturalmente, y lo de naturalmente lo podemos poner entre comillas, pero tenemos un sentido por la propia maternidad, por características X de solidaridad, de ternura. No es que no hay mujeres, no es que somos mejores ni peores, pero tenemos características distintas. ¿Y qué nos iba a ofrecer la meritocracia a las mujeres? Si él está diciendo todas mentiras de que tenemos igual de salario, sea, no tiene discurso, porque cree profundamente en que no tenemos los mismos, que no merecemos los mismos derechos. Por eso es anti-interrupción voluntaria, no nos reconoce autonomía. A los demás también, a los masculinos tampoco, pero no lo puede hacer en su discurso. Entonces se da el lujo, y las mujeres que nos hemos visibilizado y somos un sujeto político hoy en día, nos tienen que cortar las alas.
Total. Porque yo creo que ahí, como digo, lo que vos decías, Nelly, yo no sé, no creo que sea natural, pero sí que socialmente nosotras sabemos que la meritocracia es mentira, básicamente porque sabemos que necesitamos de otras y de otros, y sabemos que lo que en realidad hace mover la rueda y hace que él pueda hablar de crecimiento y de economía y de etcétera, es las tareas de cuidado, que están invisibilizadas, que no son pagas, que las hacen en general las compañeras. Entonces, digo, ahí ya se desmiente y se cae su discurso. Entonces, digo, a nosotros no nos iba a meter ese verso que ya nos lo han querido meter y que sabemos y que históricamente padecemos. Pero, digo, me parece que ahí está muy claro, como vos decías, que logró encontrar ahí unas adversarias y provocarnos, porque, digo, no sé si te acordás, Nelly, seguro que sí. El año pasado, digo, el 8 de marzo cerrando el Salón de las Mujeres, el 3 de junio sacando esos videos provocadores de la ideología de género, no sé qué. Bueno, yo creo que ahí es porque entiende que ahí hay un adversario, porque justamente nosotras construimos todo lo contrario a lo que ellos necesitan, ¿no? Que es esto, que es comunidad, que es redes, que es entendernos justamente en una comunidad, que es entender que no existe una lucha sin la otra, porque digo, cuando hablamos esto, ¿no? De las luchas feministas, ¿de qué hablamos? De mayor igualdad, no es que queremos para nosotras, queremos para todos. Bueno, eso es lo que ellos no pueden ver. Porque en realidad el feminismo, entendido desde mi punto de vista y seguramente de mis compañeras de panel, no es un feminismo de derecha, es un feminismo solidario, es un feminismo de igualdad. Me parece que también el patriarcado no se permite reconocer que lo que queremos las feministas es igualdad y no hegemonía, porque hace a su esencia la hegemonía. Entonces, ahí tenemos, porque como de costumbre, históricamente, además de luchar por que todo el mundo tenga mejor, por la redistribución, por todos los derechos humanos, las mujeres todavía tenemos que seguir luchando. Por lo obvio, por lo obvio. Con un plus, ¿no? Sí. O sea, por la autonomía, por la igualdad, por la empatía. Y ojalá estas cualidades que han sido al final configuradas como estereotipo, ojalá que las pudieran tener los hombres. Total. Que puedan llorar, que puedan ser tiernos, que puedan estar aflojados, porque también les encargaron esta sociedad, estas estructuras de poder, una función no tan fácil para todos. Sí, yo creo que hay muchos compañeros que se han dado la tarea y que se están dando la tarea esta que vos decís, porque también pasa algo que sí es cierto que a ellos no les pasa por el cuerpo en un primer momento, digamos, a priori, esta desigualdad, ¿no? Muchas veces, digamos, los que son más, privilegiados, sabemos que también hay diferencias ahí en las identidades, pero me parece que es muy importante esto de entender que justamente ellos quieren asimilar el feminismo con las mujeres en contra de los varones, y como bien vos decías, Nelly, no es eso, y es mucho más profundo, y mucho más transformador, y mucho más revolucionario, que también es una palabra que a ellos les atemoriza mucho. Sí, pero no se dan cuenta, o muchos se han dado cuenta, que también se vieron privados de fenómenos de la vida que tienen mucha belleza. Total. Como es cambiar el pañal a un niñito, de darle la mamadera. Y yo veo que muchos jóvenes ahora realmente asumen esa función, porque es una función con muchas responsabilidades, pero también tiene sus gratificaciones. Por supuesto. O sea que estamos ante problemas muy complejos, pero hasta ahora hemos llegado, bueno, yo soy un ejemplo. Pero con ganas de enfrentarlos, que es lo más importante, Nelly. Eso no lo pierdo. Bueno, se nos acabó el programa. Sí, se pasó rapidísimo. Sí. Muchas gracias, Agustina, gracias, Cristian, gracias, Mariana, gracias. Gracias por acercarse acá. Gracias. Y bueno, vamos a estar acompañando la campaña, por supuesto, para que ustedes sepan que acá este espacio es para ustedes. Cuando quieran volver, acá las vamos a estar esperando, acá los vamos a estar esperando. Muchas gracias por venir. Gracias. Así como a toda candidata que crea en el Estado de Derecho, en la democracia, en los derechos humanos, y que nuestra Constitución todavía existe y la vamos a defender con todas nuestras fuerzas. Así que a pensar un poco todo lo que han escuchado, escríbanos, les mandamos un abrazo muy grande
y nos encontramos el próximo martes. Cada recuerdo, cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no